Esta semana me llamó una hermana muy querida y estaba llorando por el mensaje del domingo pasado. Porque entre otras cosas, si usted recuerda, dijimos que al terminar una reunión no se trata de tranquilizar nuestra conciencia, sino de que ya nos vayamos con dudas, nos vayamos preocupados, incluso dijimos nos vayamos angustiados. Y es que cuando la carta a los Hebreos nos dice que por la fe Abraham ofreció a Isaac, comentábamos también que en la reflexión que hace ese profeta, que fue también filósofo, que fue Søren Kierkegaard, nos pinta el cuadro de la angustia que tuvo que haber sufrido Abraham, no solo de la entrega tan terrible que Dios le estaba pidiendo, terrible que le pida que ofrezca en holocausto a su hijo, porque holocausto implicaba atar al hijo sobre el altar, degollarlo, cortar el cuello, que se desangrara y luego quemarlo hasta reducirlo a cenizas. No solo era esa petición que Dios le hace tan terrible, sino también hablaba Kierkegaard de la angustia que tiene que haber sufrido Abraham para entender si ese sacrificio de su propio hijo es algo que Dios le estaba pidiendo, o si era algo que venía de su propia mente, o diríamos hoy, si era algo que el diablo mismo le estaba sugiriendo, matar un hijo. Entonces, cuando hablamos de la dificultad para conocer la voluntad de Dios, dijimos que es algo por la cual, una inquietud y una angustia por la cual todos pasamos. Saber cuál es la voluntad de Dios para ciertas circunstancias nuestras, con respecto a nuestra salud, con respecto a la familia, al trabajo, a la iglesia, a los hijos, con respecto a un casamiento o hasta respecto de un divorcio y todos los problemas que enfrentamos y las decisiones que tenemos que tomar, decíamos, estamos solos, solo nosotros y Dios. No hay una manera sencilla o directa de saber con toda certidumbre que tal cosa es lo que Dios quiere. Y esto es de lo que hablaba Kierkegaard. La angustia en la que vive el hombre, y es lo que lo hace propiamente humano. Él hace una diferencia entre la desesperación y la angustia. La desesperación tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la falta de esperanza. Por eso Pablo dirá que estamos angustiados, mas no desesperados. Los que hemos creído en Jesús no estamos desesperados. Sí debemos estar angustiados. Ahorita voy a decir por qué.
Pero cuando Søren Kierkegaard escribía su libro Temor y Temblor, aquellas palabras de Pablo en Filipenses, cuiden su salvación con temor y temblor. Definitivamente no está predicando un cristianismo cómodo. Nos gustaría un cristianismo cómodo. Entre tantos problemas que ya tenemos, ¿por qué no un cristianismo que nos dé tranquilidad? Pablo dice, ocúpense de su salvación. Temor, temblor. Bueno, después, tiempo después, años después, en su diario, Søren Kierkegaard anotaba esto respecto a su libro. Cuando yo haya muerto, bastará mi libro, Temor y Temblor, para convertirme en un escritor inmortal. Se leerá, se traducirá a otras lenguas, y el espantoso patos que contiene esa obra hará temblar. El libro resultará pavoroso. Entonces no es de sorprendernos que este tipo de predicaciones paulinas, en primer lugar, de un cuidado de la salvación temeroso y tembloroso. No es de sorprender que una predicación de este tipo profético kierkegaardiano nos provoque angustia, ¿no? Solo dos frases reitero. Este libro hará temblar. El libro resultará pavoroso. Y esa es la razón. Que bien pensado el cristianismo nos enfrenta con la libertad y nos enfrenta con la fe. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos se trata de la fe. Recuerde usted que la fe enfrentó a Abel, a un hermano fratricida. Que la fe enfrentó a Noé, a un mundo opuesto a Dios, en el que la violencia era de continuo el corazón y el pensamiento de todas las personas. Que la fe enfrentó a Abraham a tener que abandonar la comodidad de una casa de piedra o de concreto para irse a vagar viviendo en tiendas por una tierra que nunca recibió. Fue la fe la que enfrentó a Abraham a la petición más terrible que cualquiera de nosotros haya recibido alguna vez: sacrificar al hijo. Hasta ahí son los personajes que hemos estudiado, ¿no? Sara tuvo que enfrentar años y años de espera y al mismo tiempo falta de esperanza por su infertilidad y por su edad avanzada. Y luego nos dice que por la fe algunos enfrentaron leones y enfrentaron fuegos, batallas, pruebas. Al final del capítulo nos dirá también que enfrentaron persecución, hambre, desnudez, angustia. Pero la fe no enfrenta todas esas cosas como si tuviésemos una capa de Superman, pensando impasibles que vengan las pruebas porque yo soy Superman y todas las voy a pasar. Sino que la fe enfrenta a las pruebas estando nosotros dentro del sufrimiento. O díganme si no sufrió Abel al haber sido asesinado. O si no sufrió Noé el escarnio de toda la gente.
o si no sufrió Abraham la incomodidad y la incertidumbre de su viaje, o si no sufrieron los que fueron apedreados, asesinados, martirizados. La fe nos coloca dentro del sufrimiento. Por eso hemos insistido. En la Biblia no hay ninguna frase semejante a algo que diga, pare de sufrir. La fe nos coloca en el sufrimiento porque somos coherederos con Cristo si juntamente con Él padecemos. La fe nos coloca en el sufrimiento y nos coloca en la pregunta por Dios. Y eso es lo que se llama la angustia. Que el hombre se pregunte por Dios. ¿Existe Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? Eso es la angustia. Los animales no tienen angustia. El animal no se preocupa si hay algo después de esta vida. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Para qué existe? ¿Por qué fue criado? El animal no se pregunta por eso. Usted nunca ha visto preocupado a su gato, a su perro, pensando, ¿dónde voy a ir después de la muerte? La angustia nos hace humanos. Por eso el hombre, perdido en la cotidianidad, enajenado por la televisión, que jamás se pregunta estas cosas y que procura, para empezar, nunca estar en silencio, siempre quiere tener un ruido atrás, no le gusta pensar. Es el hombre que se acerca más al animal. Entonces tenemos que la fe se nos da en el sufrimiento y la fe se nos da en la angustia, pero también se nos da, y por eso es fe, frente a la imposibilidad de percibir a Dios directamente. ¿Quién ha visto a Dios? Al comenzar el capítulo 11 se dijo, el que a Dios se acerca es necesario que crea que hay Dios, porque no hay una percepción directa, porque no viene Cristo y se le aparece y le dice claramente, haz esto. Y si algo se le apareciera, si alguien se le apareciera, habría que distinguir si es el ángel Moroni o es el ángel Gabriel. No hay una percepción directa de Dios. La percepción directa solo es posible con los ídolos. Allí está el ídolo. Tiene figura, puede ser tocado, tiene nombre, tiene forma. En cambio, con respecto a Dios, solo es posible la fe. Por eso decía Jesús, y fue una noche antes de morir, precisamente cuando estableció la ordenanza de que comamos el pan y el vino. Y Él dijo, ¿ustedes creen en Dios? Crean también en mí. Es el Dios hombre. Es el hombre Dios que puede ser objeto de la fe. ¿Quién más? ¿Quién de nosotros? ¿O qué profeta? ¿O qué apóstol? ¿O qué ángel puede decir, crean en Dios, crean también en mí? Solamente el Dios hombre puede ser objeto de nuestra fe. Y ese es Cristo. Si creen en Dios, crean también en mí. Pero en tanto que objeto de la fe, no hay conocimiento directo. Hay un conocimiento a través de los signos de la fe. Hay un conocimiento a través de la interioridad, de la relación interior. Lo que nos vuelve a dejar precisamente en muchos casos en la angustia. Pero la pregunta, ¿por qué predicar de la angustia? ¿Por qué predicar del temor y del temblor? Si la Biblia nos habla de paz y gozo, ¿o no?
¿Cuántos cantitos hay de gozo? Hay muchos cantos de gozo, ¿no? Algunos bastante, ¿qué diríamos? Superficiales. Pero el gozo y la paz de Dios no dependen de los estímulos exteriores, no dependen de las condiciones en las que estamos. Bueno, yo sí tendría gozo, pero hace mucho calor, entonces no tengo tanto gozo. A veces se trata de fabricar el gozo, ¿no? Me refiero al culto. A ver, hermanos, digan amén. Amén. ¿Qué no desayunaron? A ver, más fuerte. A ver, los de este lado. Ahora los de este lado. No, ya les ganaron. A ver. Y entonces fabricamos el gozo. Le subimos el volumen a los instrumentos. Le decimos a la gente que brinque y que salte. Y hay ahí un gozo sensorial de los sentidos. Pero el gozo del que habla la Biblia es un gozo espiritual. Es una alegría que está más allá de las situaciones. Es cierto, el cristiano tiene que vivir con paz y con gozo. No porque no haya problemas. No tengo paz porque no tengo deudas. O tengo paz, mejor dicho, porque no tengo deudas, ¿no? O tengo paz porque todo me está saliendo bien. Pero cuando Jesús tuvo paz, iba en una barca atravesando la tempestad. ¿Dónde tenemos que tener paz? En medio de la tempestad. ¿Dónde debemos tener gozo? Santiago, cito a Santiago, su primer capítulo, comienza diciendo: hermanos, consideren que el gozo supremo es cuando se hallen en diversas pruebas. El gozo y la paz tienen que estar allí, en la prueba, en la tormenta. Y, paradójicamente, junto con la paz y con el gozo, debemos tener tristeza. ¿Cómo? ¿Por qué? Romanos, capítulo 10, dice Pablo: Dios, el Espíritu Santo es testigo en mi conciencia de que tengo gran tristeza y continuo dolor por mis hermanos los judíos que no han creído en Cristo. Pablo, ese apóstol que nos ordena estar siempre gozosos, ese apóstol que ora y dice: la gracia y la paz de Dios sea con ustedes, dice también: tengo gran tristeza y continuo dolor. Entonces, hay que tener gozo y paz y también gran tristeza. ¿Tristeza por qué? Por los que se pierden, ¿no es cierto? Lot, que vivía a las puertas de la ciudad de Sodoma y que veía la marcha del orgullo homosexual, angustiaba cada día su alma. Entonces, tenemos gozo y tenemos paz, pero nuestra alma se angustia por el pecado. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Atenas y vio la idolatría, su espíritu se enardecía. Vean qué mosaico de sentimientos debe tener un cristiano. La paz de la comunión con Dios, la alegría del amor de Dios, la tristeza por los perdidos, el enojo por la idolatría, la angustia por los que se pierden, por el pecado, por la injusticia y la corrupción y la violencia que hay en este mundo. Como Jesús sufrió. Jesús miró la ciudad de Jerusalén y lloró
por la ciudad de Jerusalén. La palabra profética que Juan en el Apocalipsis se comió como en un libro, como si se comiera un libro, fue dulce a su boca, pero amarga en su vientre. El cristiano vive la angustia por el pecado y la angustia para conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Por eso el cristiano debe estar preocupado. Si usted se fija, cuando yo le cité a Kierkegaard, le dije, fue un profeta. ¿Por qué fue un profeta? Porque la iglesia de Dinamarca, una iglesia luterana, tradicional, estaba fría, estaba dormida. La gente iba a la iglesia por tradición, pero no afectaba su vida cotidiana la fe. Vivía en la comodidad en la que muchas personas de un país rico pueden vivir y no se preocupaba por los pobres, mucho menos se angustiaba por saber cuál era la voluntad de Dios. Y creo que les conté cuando el obispo murió, gordo, y en el panegírico de su entierro alguien dijo, este era un verdadero testigo de la fe. Fue cuando Soren protestó y dijo, un testigo de la fe no muere lleno de comodidades, no muere obeso por la abundancia de comida. Un testigo de la fe sería como Pablo, que enlista lo que sufrió por la fe: azotes, cárceles, apedreado, también azotado con varas, naufragios, que además se preocupaba por la iglesia, que al ir a predicar a otros lados corría peligros de ladrones en los caminos, peligros de falsos hermanos, persecución de los judíos. Ese que lleva en sí las marcas del Señor Jesús, del sufrimiento con Jesús, puede decirse un testigo de la fe. Pero no el cristiano dormido, el cristiano tibio, la iglesia tradicional, los cristianos que heredaron la religión, pero no se han encontrado en una manera íntima y personal con Cristo, no pueden ser testigos de la fe. De ahí que en el libro Temor y Temblor nos desafíe a entender que Dios tiene un trato personal, que la fe es personal. La fe no puede ser decidida por otro, para bien y para mal, ¿no? Imagínense que yo tengo un familiar al que quiero mucho y no es creyente y yo decido creer por él. Bueno, pues diríamos, es positivo, que ojalá se pudiera. Pero ¿qué tal si él decide creer por mí en otra cosa? No, la fe tiene que ser absolutamente personal. Y en este sentido, toda la lista de personajes que nos da la carta de Hebreos 11 es una nube de testigos, pero cada uno de ellos vivió una fe individual. ¿Sí me explico? Lo que quiere decir que el cristiano no debe ser, en su actitud, el cristiano no debe ser parte de la masa. ¿Qué es la masa? Esa multitud indiferenciada, que no asume su diferencia, ni su responsabilidad, y ni siquiera su pecado. Se han hecho experimentos, por ejemplo, simplemente en un elevador.
3 o 4 personas que ya están de acuerdo, están volteadas hacia la pared. Entonces el que sube, que no sabe, ve que todos están volteados para allá y rápido se voltea para allá. ¿Sí? Se hicieron experimentos en el ámbito universitario, 3, 4 alumnos salieron a la calle y se quedaron viendo un punto en el cielo. Y toda la gente que pasaba se detenía y al rato era una multitud que estaba viendo en la misma dirección. ¿Qué estaba viendo? ¿Por qué estaban viendo? La gente actúa como la masa, no como las ovejas, sino en ese otro sentido, como los borregos. Y el cristiano no puede ser parte de la masa. Por eso la insistencia que sobre la ley que es general, y por supuesto sobre la vida del placer y de la sensación, donde la ley no se contempla, no se observa, por encima de todo eso, está la relación directa con Dios, donde Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y por eso dijimos, no es una predicación que como resultado todos deben aplicar y todos hoy al regresar a su casa van a matar a sus hijos, ¿no? Sino que damos que Dios nos habla de una manera particular, tan particular que a veces incluso parece contradecir sus leyes, porque decir, sacrifícame a tu hijo, está en contra del mandato, no matarás. Por eso toda esta lista de la nube de testigos es una lista de personas que de manera personal, individual, decidieron seguir a Dios. Tomaron decisiones. ¿Cuál es el problema de la libertad? No nos gusta tomar decisiones. Nos gustaría pensar que lo que tenga que pasar, eso va a pasar. Nos gustaría que hubiera alguien a quien consultar para que frente a cada problema nos dijera, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y llegar así, casi como niños pequeños. Tengo este problema, ¿qué debo hacer? Esto o aquello. Y que esa persona o que algún método nos permitiera decidir, pues haz esto. Y quitarnos la responsabilidad que acarrea la libertad. Pero note usted que cuando Jesús viene a nuestra vida, dejamos de ser parte de la masa. Cuando Jesús viene a nuestra vida, nos volvemos a convertir en individuos. Déjeme comentarle un relato que no está en Hebreos, pero está en los Evangelios. Jesús está predicando a la multitud. Ahí está Jesús en medio de mucha gente. Entonces Jesús se aparta con sus discípulos y cruza el mar de Galilea hacia la tierra de los Gadarenos. Llega a la tierra de los Gadarenos y Jesús se encuentra con un endemoniado que anda entre los sepulcros. Note entonces cómo aquí hay una travesía en varios sentidos. Primero es Jesús y la multitud, luego Jesús y los discípulos y luego Jesús solo. Note usted cómo Jesús pasa de la tierra del pueblo del pacto a la tierra de los gentiles y al mundo de los muertos, el lugar de los sepulcros. Lo que nos habla también de cómo Jesús vino de su gloria con el Padre y bajó a este mundo de oscuridad. Y cuando se encontró a este hombre endemoniado, lo primero que salta a la vista es que este endemoniado no está consciente de sí mismo, no sabe lo que hace, que es la situación de mucha de la gente de nuestro tiempo. Entonces ese hombre andaba desnudo
No hablaba, gritaba, no se podía comunicar, solo gritaba. La gente que lo conocía quería amarrarlo, pero él rompía las cadenas y tomaba las piedras y se golpeaba con ellas. Ahí está Jesús solo con este hombre que no tiene conciencia de sí. Y entonces Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y la respuesta es, me llamo Legión porque somos muchos. ¿Ve? No hay individualidad ahí. Me llamo Legión, somos muchos. Y entonces Jesús expulsa a los demonios, el hombre despierta, obtiene la conciencia de sí, se vuelve un individuo que ahora está vestido y sentado platicando con Jesús. Quiere seguir a Jesús, pero Jesús no se lo permite. Le dice, quédate en tu tierra. Tus familiares y tus vecinos me están expulsando, tienen miedo de mí. Quédate tú para que tú seas testigo ante ellos. Entonces, aquel que estaba invadido de una multitud ha recuperado su individualidad, ha recuperado su conciencia. Toda esta lista de personajes de Hebreos 11 que ejercieron la fe es una lista de personas que de manera particular, absolutamente individual, tuvieron que tomar decisiones. ¿Ven la importancia de hablar de la angustia? De por qué tenemos que decidir y asumir las responsabilidades y las decisiones de lo que hacemos. Vivimos en un mundo en el que parece, sobre todo los jóvenes quisieran creer, también los adultos, ¿no?, que lo que hacemos no tiene consecuencias. Cuando alguien pide cohecho, cuando alguien ofrece mordida, para que se entienda, ¿no?, piensa que no tiene consecuencias, simplemente se está ahorrando unos trámites. Las consecuencias son que la corrupción en nuestro país viene desde las esferas más altas hasta las más bajas y ya no es posible encontrar o lograr la justicia porque todos los encargados de la justicia están corrompidos. Entonces, ¿tiene o no tiene consecuencias todo lo que hacemos? El joven que se emborracha y toma un automóvil pensando que no pasa nada, que él puede, y atropella y mata. Y luego se arrepiente. Pero ¿cuál fue el problema? Creemos que podemos hacer cosas sin consecuencias. Y también los jóvenes que fornican y creen que es solo un momentito de diversión, no es más que satisfacer un apetito tan momentáneo como tener hambre. Y piensan que no hay más consecuencias. Pero la Biblia dice que cuando un hombre y una mujer se unen, se convierten en uno solo. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, sepamos o no sepamos, lo aceptemos o no lo aceptemos, todo tiene consecuencias. El precio de la libertad es la responsabilidad. Por eso es que si queremos ser libres, tenemos que obedecer a Dios. La verdadera libertad, la única verdadera libertad, solo se puede mantener, la libertad solo se puede incrementar cuando obedecemos a Dios. Y cuando nosotros decidimos ser libres, cuando aceptamos la angustia de preguntarnos por Dios y por la voluntad de Dios, entonces dejamos de ser parte de la masa. La masa es arrastrada, por las corrientes.
La mayoría de las personas creen todo lo que dice la televisión, la radio y los periódicos. No, eso es la masa. La mayoría de la gente solo escucha música fea. En el carro que pasa, en el pecero, en la casa del vecino, en el restaurante, donde quiera que usted vaya, solo oye banda o reggaetón. Y uno se pregunta, ¿en qué momento se le dio tal basura al pueblo? Y el pueblo lo aceptó. ¿Por qué la masa acepta toda la basura que se le da? Como si no fuera digna de otra cosa. No somos capaces de superar eso. Vimos también ayer la manifestación esta de los homosexuales y cómo la mayoría de la población está de acuerdo y piensa que es normal, porque la masa lo acepta todo. La masa se deja engañar, no sabe de responsabilidad, no tiene una moral individual. Cuando se juzgó a los nazis que participaron en la matanza de millones de personas, en el Holocausto, por ejemplo, la mayoría, sin el menor sentimiento de culpa ni arrepentimiento, solo contestaba, yo seguí órdenes. Esa es la masa. Si esto es lo que me ordenan, si esto es lo normal, si esto es lo que está de moda, si esto es lo que todos creen, si esto es lo que millones piden, si esto es el trending en internet, entonces así debe de ser. Pero el cristiano no puede ser parte de la masa. Cuando usted, como la corriente, lo empiece a arrastrar y usted quiere ver las películas de moda, párese tantito. Cuando usted quiere comprarse la ropa de moda, deténgase un momento. Cuando usted quiere aceptar las opiniones que la mayoría tiene, cuando usted quisiera la música que más se vende, haga un alto y diga, ¿no puedo ser diferente? Mientras la corriente los arrastra a todos como un huracán, ¿podría yo quedar en pie como un árbol plantado como en el Salmo 1? No tengo por qué ser parte de la masa, no tengo por qué ser legión. Cristo me ha liberado, me ha hecho un individuo como Abraham, a quien Dios le va a pedir cosas terribles, diferentes a las que les va a pedir a todos, contradictorias. ¿Cristo no es escándalo? ¿No la cruz es escándalo a los judíos, locura a los griegos? Cristo es la contradicción, Cristo es el escándalo. Por eso no tenemos un cristianismo que parece haberlo resuelto todo con una serie de dogmas, unas cuantas reglitas y una proclamación de bienestar y prosperidad. El cristianismo es algo más profundo que eso. El cristianismo es una dependencia constante en fe, en libertad, en angustia, en individualidad. Déjenme leerles lo que dice otro cristiano pensador suizo que se llamó Denis de Rougemont, y en su libro El papel del diablo, el papel en una obra de teatro. ¿Cuál es el papel, cuál es el rol que tiene el diablo en la función de teatro de este mundo? A la usanza del teatro griego, los actores usaban máscaras. Este autor, en su libro La parte del diablo, dice, el diablo, para interpretar su papel, para jugar el rol en esta obra de teatro, tiene muchas máscaras. Solo para que conozcan, la primera máscara que él menciona es hacernos creer que no existe. La primera máscara del diablo es que creamos que no existe. La máscara número 47, según el libro, se llama la despersonalización, el mal del siglo. Les leo. La mejor interpretación de los fenómenos colectivos de hoy
Lo dijo el escritor danés Søren Kierkegaard, el pensador capital de nuestra era, en su diario íntimo. En oposición a las distinciones de la Edad Media y de las épocas, que discutían interminablemente los casos de posesión, es decir, de individuos particulares entregados al mal, yo quisiera escribir un libro sobre la posesión diabólica en los tiempos modernos y demostrar cómo la humanidad que se entrega al diablo en nuestros días lo hace en masa. ¿No? Parecía que la posesión diabólica era un individuo aquí y otro allá. Él dice, la posesión diabólica en nuestra época es en masa. ¿En qué podía estar pensando Kierkegaard cuando en su pequeña Dinamarca burguesa, piadosa, confortable, escribió estas líneas proféticas? Asistía a las turbulencias revolucionarias, comprendió mejor que nadie y antes que nadie el principio diabólico creador de la masa. El principio diabólico creador de la masa. Huir de la propia persona, de nosotros mismos. Dejar de ser responsable o dejar de ser culpable y convertirse al mismo tiempo en partícipe del poder divinizado del anónimo. Si toda la masa hace algo, ¿quién fue? ¿Quién es el culpable de la corrupción en México? El anónimo. ¿No? ¿Quién es el culpable de la pobreza? Yo no. ¿Serán los ricos? El anónimo, ¿verdad? Ahora bien, es muy probable que el anónimo sea aquel que gusta de decir, yo no soy nadie. ¿Y quién dice yo no soy nadie? Pues el diablo, ¿no? Reconocemos aquí la vieja táctica de Satán. Desde la primera tentación en el Edén siempre recurre al mismo y único artificio. Hacer creer al hombre que no es responsable, que no hay ningún juez, que la ley es incierta, que no se sabrá, que por otra parte, una vez conseguido el éxito, seremos propiamente Dios y por lo tanto dueños de determinar a nuestro antojo cuál es el bien y cuál es el mal. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron, ¿no? Y cuando Dios les preguntó, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Echaron culpas. Dios, me escondí porque estoy desnudo, la situación. Pero ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pues la serpiente. Pero porque la mujer que tú me diste, o sea, el culpable eres tú, porque me diste esa mujer. Y la mujer, la serpiente. La masa no es responsable. La masa no se asume como persona, no se asume como individuo. Qué importante y qué hermoso sería que los cristianos no nos dejemos arrastrar por la manera en que es toda la gente, por lo que le gusta a toda la gente, por lo que cree toda la gente, por cómo reacciona toda la gente. Yo recuerdo el terremoto de 1985. Estaba con dos de mis hijos en el metro y cuando empezó el terremoto, toda la gente empezó a gritar, empezó a asustarse. Y yo les dije a ellos, no pasa nada, tranquilos. En cuanto se abrió la puerta, todo el mundo salió como estampida. Nosotros nos sentamos, pues ya había lugares. ¿Verdad? O sea, ¿cómo reacciona la masa? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Tiene que haber una diferencia, porque nosotros conocemos a Cristo. Ahí en Hebreos 11, dice, por la fe ofreció Abraham, verso 17, por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito al que había recibido las promesas. Y aunque dijimos que aquí hay una paradoja terrible, porque el Dios que dice no matarás, el Dios que dice no sacrifiques a tus hijos, viene ahora y le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Pero ¿cuál es la enseñanza principal para Abraham y para nosotros?
Además de esta decisión y esta angustia de saber que una cosa es la voluntad de Dios o no, ¿cómo se puede resolver? Cuando yo digo que es muy difícil saber la voluntad de Dios, no estoy diciendo que Dios nos haya dejado desamparados. Tenemos por ahí, creo todavía, tal vez anden ahí, los videos de una serie de 6 o 7 predicaciones del domingo que hablamos sobre cómo conocer la voluntad de Dios. Y yo les decía ahí, la única manera de disminuir nuestro margen de error es el amor. Solo en la medida en que amamos a Dios podemos saber lo que Dios quiere. Solo en la medida que el amor de Dios nos permite amar al prójimo, podemos saber lo que Dios quiere. Yo voy a tener muchos sentimientos, ideas y planes cuando no tengo ese amor. Y fuera de ese amor me puedo preguntar si es justo o es injusto, si Dios lo quiere o no lo quiere. Pero cuando estoy madurando en el amor, ya veo las cosas de otra manera, ¿no? Incluso habrá cosas que no necesito ni preguntar. La esposa, que ya tiene muchos años de casada, cuando llega el esposo del trabajo, ella sabe si le gusta el café o no le gusta el café. Si le gusta con azúcar o sin azúcar, ¿no? Imagínense que después de 30 años le dice, ¿te gusta el café? ¿Lo tomas con azúcar o sin azúcar? Cuando conocemos a Dios, cuando amamos a Dios, hay muchas cosas que vamos a entender por ese amor. Y cuando amamos a Dios, amamos al prójimo. Y por ende muchos de nuestros planes, reacciones, opiniones, acciones, solo serán en ese sentido del amor. Por eso Dios le está pidiendo a Abraham un acto que conlleva la mayor manifestación del amor. Abraham amaba a su hijo. Por ahí, en cualquier periódico de nota roja, usted encontrará de unos padres que abandonaron a su pequeño, ¿no? O de una madre que mató a su hijo, cosas así. Pero cuando Dios le habla a Abraham, le dice, toma a tu hijo al que tanto amas. Abraham amaba mucho a su hijo, lo había esperado por años. Era la única esperanza de tener descendencia y de que las promesas de Dios se cumplieran. Abraham amaba mucho a Isaac y Dios le dijo, dame a tu hijo al que tanto amas. Dios no le va a pedir a usted que hoy mate a sus hijos, pero sí le va a pedir que usted le entregue lo que más ama. ¿Y qué es lo que más ama? Todos tenemos cosas diferentes. No me diga. Usted se tiene que examinar. Pero hay quien ama más que todo a su dinero. Hay quien más que todo ama a sus hijos. O quien ama a su amante, que no es la esposa. O quien ama su carrera. Por supuesto, quien se ama a sí mismo por sobre todas las cosas, ¿no? Dios dice, entrégame en holocausto lo que más amas. Y para Abraham eso fue una prueba terrible. Matar y quemar a su propio hijo. La pregunta es, una vez que Abraham tuvo la fe, ¿tuvo también el amor para hacerlo? La fe y el amor van juntos, ¿no? Con la esperanza. Abraham tuvo fe en Dios, Abraham esperaba las promesas de Dios y Abraham amaba a Dios. Por eso dice Pablo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Abraham tuvo una fe unida al amor y pudo ofrecerle a Dios a su hijo. Recordemos que Abraham no sabía que al final no tendría que matar a su hijo. Ya lo dijimos.
Abraham no sabía eso. Y al no saberlo, su disposición era verdadera. Su disposición de ofrecérselo a Dios era auténtica. Aunque Abraham se enfrentó a una paradoja, y la fe siempre se enfrenta a la paradoja del absurdo. ¿Cuál es la paradoja del absurdo? Dios me dijo que a través de Isaac se van a cumplir las promesas de que de mí nacerán pueblos. Ahora me dice que yo mate a Isaac. Una cosa es contradictoria con la otra, ¿no? O Abraham se va a morir, yo lo voy a matar, o Abraham me va a dar nietos, bisnietos y naciones. Isaac. Hay una paradoja allí. ¿Cómo se resuelve la paradoja? Solo la fe puede resolver la paradoja. Fíjese en el versículo 19. Pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar de donde también le volvió a recibir por figura. Según la carta a los Hebreos, Abraham dijo algo como esto: si Dios me prometió que en Isaac voy a tener mucha descendencia y ahora me pide que lo mate, yo voy a hacer lo que Dios me pide, pero sé que Dios va a cumplir lo que prometió. ¿Cómo le va a hacer Dios? No sé, ese es su problema. Tal vez me lo tenga que resucitar, ¿no? No veo otra salida. Si me está pidiendo que lo mate, pero me está diciendo que de él voy a tener muchos hijos, lo va a tener que resucitar. Entonces, por eso dice el texto que en sentido figurado, realmente Abraham recibió a Isaac en resurrección. Y por eso comentamos que aquellos 3 días tristes, angustiosos de camino hacia el monte Moria, que es el camino de la fe, Abraham iba de luto, considerando a su hijo muerto. Y cuando lo puso sobre el altar y cuando extendió el cuchillo, consideró a su hijo muerto. Por eso la fe puede recibir el gozo cuando Dios nos devuelve aquello que nos ha quitado. No la resignación. La resignación no recibe gozo. La resignación es pues ya ni modo. Es hasta un enojarse, un resentirse con Dios. ¿Por qué Dios lo permitió? Pues así es la vida. Este valle de lágrimas. La resignación no me puede traer gozo. A la resignación tiene que seguir la fe. Esto lo hago en obediencia, esto lo hago por amor a Dios, y entonces viene el gozo de la respuesta divina. Y ahí está la solución, la superación de la paradoja. ¿Cuál es? La fe. ¿Y cuál es la acción que produjo la fe? El amor. ¿Y por qué recibió Abraham a su hijo como resucitado? Por la esperanza. Entonces, 3 cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor. La Biblia es tipológica. ¿Eso qué quiere decir? Que cada personaje, y en este caso Abraham, es un modelo para nosotros. En otras palabras, usted es un Abraham o Abrama. Usted es un Abraham. ¿Qué nos llevamos entonces como Abraham que somos? Hemos decidido creer en Dios. Nuestra fe nos va a llevar a situaciones angustiosas. Así tiene que ser. Ya dijimos que el cristiano combina la paz y el gozo con la tristeza, con la angustia y hasta con el enojo, ¿no? Están juntos. Pero esta fe, por la que enfrentamos las paradojas de este mundo, la paradoja más grande es que no hemos visto muchas de las promesas de Dios, y lo que sí vemos es la maldad. Lo que sí vivimos diariamente es la miseria, la maldad, las carencias, los problemas, la enfermedad. ¿Cómo vamos a superar la paradoja entre esas cosas? Entre nuestros incluso errores y pecados y las promesas divinas. Solo por la fe. Y la verdadera fe, ¿a qué nos tiene que llevar? A traerle a Dios la ofrenda de lo que más
amamos. Pero si nos cuesta hasta la ofrenda monetaria, ¿no? Hay quien se gasta mucho de su dinero en cosas suntuosas, pero pues de la ofrenda. Si nos cuesta trabajo esa ofrenda, imagínense la ofrenda de la vida, la ofrenda de lo que más amamos. Pero esa ofrenda hemos de dársela a Dios sin esperar nada a cambio, la de lo que más amamos, sin esperar nada a cambio. Y si eso que más amamos se lo estamos dando, no tiene que ser algo malo, puede ser algo bueno, legítimo. Tal vez Dios lo devuelva, tal vez no. Tenemos una esperanza, ¿no? Si tenemos que sacrificarlo y Dios nos ha prometido algo, ese es su problema. ¿Cómo le va a hacer Dios? Yo no sé. Ese es su problema. Yo voy a confiar en Él, yo voy a caminar con Él, yo voy a amarle por sobre todas las cosas. Bien, vamos a dejar aquí nuestro estudio.